Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro, en Aragón Radio. Se conoce como el hombre de las mil virtudes. Es un símbolo absoluto del Renacimiento, curioso de una naturaleza infinita. Aparecen mensajes ocultos en sus obras. Posiblemente perteneció a extraños ritos. Es de los pocos artistas que se negaron a plasmar la pasión y muerte de Cristo. No plasmó ningún momento sanguinolento dentro de esos momentos de vida. Algunos le tildaban de juanista, aquellos que en sus cuadros levantaba y erigía ese dedo índice, haciendo símbolo de que San Juan podía ser el verdadero Mesías. Personajes sumamente enigmáticos en sus obras, mensajes ocultos, extrañas sombras, extraños grabados, extrañas sonrisas. Sin duda, esa curiosidad por la naturaleza, la anatomía. Estamos ante uno de los primeros autores que decidió abrir un cuerpo para investigar por sus adentros, investigar la musculatura, la nervadura, las venas, investigar hacia la ciencia médica, algo que estaba completamente prohibido por la Iglesia. No se podía abrir un cuerpo en canal. Aquel interesado en la política, en la filosofía, en el arte, en la música, las creaciones de inventos musicales, inventos mecánicos, o directamente alguien que solamente soñaba con crear. Tenía casi como esa mentalidad de un niño. Esta noche, entre geometrías y extrañas anotaciones, buceamos hacia el mundo de este personaje enigmático, como fue el gran Leonardo da Vinci. Comienza Abismo en Aragón Radio. Sí, hemos hablado aquí de Leonardo en bastantes ocasiones. Hemos tirado siempre pequeños dardos hacia su figura. Hemos querido recabar información. Aparece y desaparece en nuestros programas, siempre con connotaciones curiosas cuando viajamos al Renacimiento, cuando viajamos hacia extraños inventos. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de los grandes inventores españoles? Bueno, pues en este caso el gran inventor italiano. Teníamos ganas de hablar de él, casi como monográfico, pero creo que es uno de los múltiples monográficos, porque no podemos, lógicamente, ahondar en toda su vida, en todos sus misterios, en todos esos rasgos ocultos que nos dejó y nos plasmó, y que poco a poco se van desentrañando. Es un puzzle muy divertido, muy interesante, que cada experto, historiador o directamente cada persona interesada en su vida intenta generar diferentes teorías. Pero son eso, teorías maravillosas y muy bonitas que nos acercan al mundo del arte, nos acercan a ese mundo de la mecánica y nos acercan a un mundo muy interesante como es el de la sabiduría, el del pensamiento. Qué complicado es acercarse al mundo del pensamiento. Dicen que era ambidiestro y de esa forma tenía tal cantidad de escritos y de obras que casi es imposible plasmarlo en una vida. Pues hablemos sobre él. Silvia Ladrero, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Qué personaje tan fantástico el de esta noche. ¿Cuánto podemos hablar sobre él y cuánto desconocemos a su vez? Porque son todo misterios a su alrededor. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en algunos, pero claro, no nos va a dar para todo, ¿eh? No, haremos Tendremos más. que volver a hacerlo. Claro, a todo el mundo nos puede venir. Yo creo que tres grandes obras, ¿no? Esa Gioconda, esa Última Cena o El hombre de Vitruvio, que realmente es Marco Vitruvio, ¿no? Ese antiguo arquitecto e ingeniero de la antigua Roma, bueno, pues que creía que el ser humano era la medida de referencia para todas las cosas y por eso aparecen diferentes anotaciones. Muy bonita historia y yo creo que es un programa para divagar, para reflexionar y, ¿por qué no? Igual podemos averiguar alguna curiosidad dentro de nuestras locas teorías que siempre plasmamos aquí. Así que, oye, una pregunta. ¿Leonardo pudo ser un caballero templario? Bueno, pues para templario
nuestro amigo Jesús Guerrero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, hay teorías. Hay teorías, de hecho, hay que decir que Leonardo, independientemente pues, de cómo los franceses conquistan Milán, estuvo con los reyes franceses, estuvo en Roma, estuvo en diferentes lugares, y hay teorías que pudo pertenecer a dos órdenes, más bien a la segunda, que probablemente lo pueda decir Silvia, pero sí que es verdad que se dice que estuvo con gente que tenía y emanaba el legado templario. Yo me quedo más allá de eso, que nunca lo sabremos, con la última frase que dijo antes de morir. Era una persona muy exigente, nunca le tenía suficiente, y él antes de morir dice: he ofendido a Dios y a la humanidad, puesto que mi trabajo no ha alcanzado la calidad que debería tener. Pues nosotros humildemente vamos a ese mundo. Hay muchísimas, claro, decir, ¿qué hay de real? ¿Qué hay de irreal? Al final se divaga tantísimo por el mundo de esta persona. Si me permiten hablar un poco al inicio, decían que era uno de los más importantes cocineros de aquella Italia del Renacimiento. La cocina también renacía, la cocina también surgía casi de esas cenizas medievales, y buscaban la experimentación con diferentes elementos botánicos que venían de las Indias. Estamos en aquel momento donde aquellos que se embarcaban desde las zonas de Nápoles, aquellos que tenían relación con Cristóbal Colón, bueno, pues él tenía acceso a esos puertos, a esa sabiduría, a lo que le contaban que verían en otros pueblos, y traían esas semillas, esas hojas, ese tipo de sustancias que nosotros a día de hoy son ordinarias, pero en aquella época eran muy interesantes y muy curiosas. Y él decidía experimentar. Decían que era un importante creador y sabía hacer grandes envenenamientos. Esto es muy interesante. Bueno, pero son teorías que hay, ¿no? Ahí estábamos con la cicuta, que era el gran conocido de esos venenos, pero comentaban que él tenía mucho interés y llegó a desarrollar, no muy fortuitamente, algo que se conocía como la cantarella, la cueta di Perugia, que era diferentes sales que había de cobre, de arsénico, sales de fósforo. Otros decían que directamente era el arsénico con tripas de cerdo que se dejaba durante 30 días macerar hasta la putrefacción en una ánfora, y después ese caldo lo que hacía era, bueno, pues utilizarlo con diferentes alimentos. Pero claro, en aquella época estaban unos personajes que eran los probadores de comida. Los cardenales, los reyes, los nobles tenían un probador de comida, porque estábamos en una época de auge, rememorando esa antigua Roma donde había que envenenar. Era una pugna por el trono, por el poder. Y claro, pues se cuenta que a este joven Leonardo hay una persona muy interesada en él, como es César Borgia, y le contrata para que intentase hacer diferentes creaciones de envenenamiento con esa cantarella. Bueno, pues esto era muy importante porque él no logró dar con la pócima. Había un cardenal que era Mineto, muy interesante esta persona. Decían que iba a ser un próximo mitrado papal con esa tiara última, porque era aquella persona que era de la anticorrupción. Estábamos en una época del Papa Adriano, con una corrupción tremenda, con un libertinaje en esas zonas de donde estaban los grandes cardenales, que al final también eran cargos nobles que llegaban por una senda vacía de fe hacia lo que venía siendo toda esa Santa Sede. Bueno, pues le encargaron ese tipo de cena especial, y Leonardo, como tenía que experimentar, habló con diferentes marinos que procedían de las Indias, que habían estado en las Indias investigando, y le dieron la ichigua, que es una especie de hoja, y le contaban que esos indígenas lo que hacían era pequeños como puros, enrollarlo, y lo quemaban por un extremo y salía una especie de humo. Y esa forma de ahumar la comida en grandes dosis podía producir el envenenamiento y la muerte. Bueno, pues a él le encargan esa preparación de la comida, de esa casi última cena del cardenal, o por qué no decir la última cena del cardenal, y él se dedica a preparar los platos, a probar con diferentes ungüentos. Pero claro, ¿cómo iba a saber si eso funcionaba, si no tenía quien probase sus artilugios y sus inventos? Pues de forma bastante causística. Uno de los gatos de esa familia Borgia se escapa. Era bastante travieso, y lo que hace es meterse en los aposentos de la cocina, coger uno de los alimentos y comérselos. Pues el gato desaparece. Y el día de la eterna cena,
un poco antes aparece la hija de estos nobles preguntando si habían visto su gato, y él pensaba ya triunfante y dice, bueno, pues al fin ha funcionado este invento porque el gato se ha muerto. Entonces, si se ha muerto el gato, bueno, pues quiere decir que puedo envenenar al cardenal. Prepara toda la comida para los comensales y resulta que aparece el gato. Está vivo el gato y le ha preparado la comida. Y el cardenal Minetto va a ingerir ese alimento, pero llega el probador. Aquella época lo que hacían era pegar tragos de vino y escupirlos para limpiar la boca y poder probar ese tipo de cicuta, ese sabor que tenía casi a cebolla, agrio, amargo. Y él lo prueba y dice que está perfecta la comida. El cardenal comienza a comer y de pronto se echa las manos al cuello, dice que se ahoga y se cae de espaldas de la silla y cae completamente yerto y muerto en el suelo. ¿Dónde van las miradas? Al gran Leonardo, al cocinero. ¿Quién era aquel que había matado por orden de Borgia al cardenal? Menos mal que había expertos y se dieron cuenta de que se había atragantado con la espina del pescado. Teorías, historias, certeras o no, pero escritas están entre unos y otros y los cronistas de las épocas pues las van trasladando. Es una de esas historias que no está en los grandes libros de Leonardo, pero bueno, allí queda en ese imaginario colectivo gracioso. No queremos decir que sea 100% real, pero ha llegado hasta nuestros días. Si no es, pues no es. ¿Qué es? Pues es interesante y resulta hasta divertida. Bueno, divertida. Pobre cardenal. Bueno, pues lo que decimos que estabas tú agobiada con lo del gato, decir, madre mía. Sí, a mí cuando empiezas con cosas de animales me da miedo cómo termina. Pero lo he contado porque había un final bonito. Un final feliz. Porque el gato paseaba airoso diciendo, miraba al cardenal diciendo, ahora vas a caer tú. Se te da bien hacer de gato. Sí, el movimiento lo estoy viendo. Con botas. Sí. Bueno, pues estamos ante una persona con muchísimos misterios. Y el último misterio relacionado con él, bueno, pues al final es dónde está su cuerpo, porque se sabe que falleció en 1519 y que de primeras fue enterrado en la iglesia de Saint-Florentin, en el castillo de Amboise, pero esta iglesia fue destruida en el siglo XVIII. Se supone que sus restos fueron trasladados, pero donde están a día de hoy, en la capilla de Saint-Hubert, dentro del castillo, bueno, pues no se ha podido corroborar ni hay una certeza de que sean los restos iniciales. Pero fíjate que he encontrado por aquí una parte de su testamento en la que él mismo decía, aparte del legado, ¿no? Pues que daba media parte de su jardín al sirviente, un vestido con pieles a la dama que tenía allí en casa. Todo. Bueno, él lo que más hincapié hace es cómo tiene que ser celebrado su sepelio. Y dice: sea manifiesto a todas y cada una de las personas presentes y por venir, que en la corte de nuestro Rey y Señor, en Amboise, ante nosotros personalmente constituido, Messer Leonardo da Vinci, pintor del rey, residente en la actualidad en el dicho lugar de Clus, cerca de Amboise, el cual, considerando la certeza de la muerte y la incertidumbre de su hora, ha conocido y confesado en la dicha corte ante nosotros, en la cual se ha sometido y se somete a propósito de lo que habrá hecho por el tenor del presente, su testamento, y manda su última voluntad. El testador quiere ser enterrado en la iglesia de San Florentino de Amboise, que eso ocurrió, efectivamente, está constatado, y que su cuerpo sea llevado allí por los capellanes de la misma, que su cuerpo sea acompañado desde el dicho lugar hasta dicha iglesia por el colegio de la dicha iglesia y también por el rector y el pintor o por los vicarios y capellanes de la iglesia de San Dionisio de Amboise, así también como por los hermanos menores de dicho lugar. Además, quiere que sean celebradas en esta iglesia 3 grandes misas con diácono y subdiácono, y en el día se dirán todavía 30 misas gregorianas. Además, quiere el testador que en sus funerales haya 60 antorchas que serán llevadas por 60 pobres, que serán pagados a discreción del mencionado Melzi, cuyas antorchas se repartirán entre las 4 iglesias susodichas.
Con lo cual estamos también ante otro misterio, y es que siempre se dice que una de las posibilidades de su muerte es que fuese envenenado. Sin embargo, estamos viendo que apenas 15 días antes de la muerte él ya estaba testando. Estaría claro que él padecía en aquel momento alguna enfermedad, pero bueno, fijaos que él ya estaba completamente planificando ese momento de la despedida, y además con un rito pues fantástico y por todo lo alto, ¿no? Digamos. Sí, la verdad es que yo creo... Estaba mirando así Jesús diciendo, pues ya, pero es que aquí hay mucho número, mucha numerología. Aparecen en escena esas personas, bueno, pues de una clase muy baja. Claro, aquí podemos tener algún tipo de último rito. Sí, yo creo, y hasta ahí puedo hablar, yo creo que hay una especie de ritual, creo que hablamos de 4 iglesias, 60 antorchas, donde diáconos, subdiáconos, y también hablamos de 60 personas de clase pobre, que dice él. Has nombrado a uno de sus 2 discípulos, que es el encargado de organizar todo eso, Melzi, si no recuerdo mal, y al final muchas de las teorías, que no se habla mucho, pero hablan de suicidio. Hay que decir que además en los últimos días... En los últimos 3 años, Leonardo muere desquiciado. De hecho, él empieza a hablar de obras, a escribir, a dibujar seres deformes, especie de profecías que le vienen, y de alguna manera él está amargado porque las personas que le contratan les dan una pensión de 700 escudos, pero realmente no le encargan ninguna obra de relevancia. Y él, a partir de ahí, en algún documento de los más de 12.000 documentos, que solo se conserva 1/3 de ellos, se valora y empieza a hablar del suicidio. No de una manera explícita, pero sí que parece ser, o hay algunas teorías no tan escritas que hablan de que él ya quiere abandonar esta vida, pero siempre poniendo en valor la frase con la que hemos empezado el programa. Siempre pide perdón a Dios, pide perdón a la humanidad, porque cree que se debería haber exigido más. También le pone en valor esa sociedad en la que vive, chistosa, deforme, corrupta, en donde, a pesar de poner todo su conocimiento, intentar exigirse más, intentar transmitir su legado, ve que al final prácticamente eso no sirve de nada, y muchas de las teorías que últimamente existe, no de forma tan explícita, pone que él también preparó lo que es dejar el mundo real. Leonardo da Vinci, que muchos catalogan o le catalogan como el más extraterrestre de los terrestres. Y hay un tema que a mí sí que me parece para reflexionar, y es que una persona con semejante cantidad de conocimiento, que tenía acceso perfecto o sea, era capaz de semejante cantidad de documentos escritos, de grabados, de cuadros, de fórmulas, de creaciones. Claro, el poder abarcar todo eso, el poder abarcar a tener el conocimiento, por mucho que tuviese un acceso a una gran biblioteca, aunque no es como nosotros, que tenemos acceso infinito a todos los datos, sino cómo es posible que él pudiese tener tal nociones de todo, por mucho que preguntase, y pudiese crear tal cantidad de contenido. Por eso no me parece mal reflexionar sobre si podría haber pertenecido a alguna sociedad, no sé si hablar de sociedades secretas o cómo llamarlo, pero al final son grupos que tienen un inmenso conocimiento. Ya sabemos que los caballeros templarios, una de sus bases era el perseguir la sabiduría, el perseguir el conocimiento. Seguramente lo encontraron. Pero bueno, esos ritos iniciáticos que buscaban ese conocimiento, claro, pues si se reúnen entre ellos, si tienen un maestre desde un comienzo, si tienen una persona que les apadrina y les sabe conducir por las sendas de la vida, y pueden compartir, sobre todo estamos en esa época del Renacimiento, la palabra lo indica, ¿no? El renacer también de la sabiduría, de los conocimientos. Hay mucho que se va recogiendo el medievo, pero sobre todo ya se empiezan a unir diferentes países y continentes desconocidos hasta el momento, y que no podía existir un contacto entre ellos. Pudo pertenecer a un tipo de sociedad que le permitiese tener acceso a conocimientos imposibles, inaccesibles, porque realmente simplemente con sus teorías y todos los inventos que habría tecnológicos de sus sueños, ya no es plasmar un sueño, sino es la cantidad tan inmensa que tiene de documentos. De hecho, hay algunos textos, si profundizamos sobre todo en Francia y en Italia, hay que
ver que cuando él está un poco en máximo apogeo, los franceses invaden lo que es el norte de Italia, concretamente la zona de Milán, que es donde él está. Y es verdad que él deja algún tipo de legado, y algunos hablan entre líneas, en donde él, justo cuando empezaba a elucubrar grandes inventos, él tenía encuentros con gente de otros países para intercambiar conocimientos. Eso no queda muy escrito en algunas obras más mediáticas, y de alguna manera él se reunía con gente que tenía conocimientos muy extraordinarios en la época. Hay que decir que Leonardo llega a inventar grúas y llega a inventar una especie de jeringuilla para inocular líquidos, o incluso llega a intentar crear de una manera más tradicional y artesana un tanque. Sí. Es decir, estamos hablando de personas que tenían conocimientos de armas, química, armas de física, pesadas, armas de álgebra, pesadas que no había en esa época. Armas pesadas. Es decir, esto no es porque él diga, bueno, yo tengo un conocimiento infinito o se me ha dado. Es porque él se mezclaba con gente, con sabios filósofos, políticos, artesanos, químicos de la época, salvaguardando la distancia, e incluso con personas que se le acusaba de practicar la necromancia, en donde intercambiaban conocimiento que también estaba prohibido por la época. Él se movía en círculos secretos y en círculos de saber. Se le relacionaba con los primeros Rosacruz, ¿no? Se le relacionaba más con los Rosacruz que con alguna sociedad de un círculo más delegado templario, por decirlo de alguna manera, aunque él se movía en ámbitos del conocimiento y del saber de una manera bastante nocturna. Claro, lo extraño es que él no hace un desarrollo de algo que exista, que es solo sencillo. Es decir, yo tengo este micrófono aquí delante y yo puedo llegar a inventar pues algún tipo de modificación con una esponjilla para que se escuche mucho mejor. Eso es un desarrollo. Él lo que hace es invento desde cero de algo que no existe en ese momento. Entonces ya no es la imaginación, sino es algo muy, muy, muy complejo. Es algo de lo cual no tengo ninguna visión anterior y empiezo a plasmarlo. Al igual que esto ocurre también en el ámbito de la música. Inventa una serie de instrumentos, bueno, pues que alguien los tenía que inventar, ¿no? Es muy parecido a lo que ocurre también con los misterios de la gran civilización egipcia, que de hecho se presupone que son los inicios de los Rosacruz, ¿no? Porque ellos dicen que en las escuelas de misterio y de conocimientos secretos del antiguo Egipto, sobre todo las de la época de Tutmosis III, hacia 1500 a.C., bueno, pues que toda esa sabiduría, todos esos conocimientos que tenían entonces se fueron extendiendo hacia la zona de Grecia y Roma, y al final se quedaron esos conocimientos simplemente en pequeños reductos, en pequeñas sectas, digamos, no reconocidas, y que los Rosacruz vivieron en esa clandestinidad, pero albergando y custodiando esos secretos místicos que habían, a los que habían llegado los antiguos egipcios, ¿no? Entonces, bueno, pues esa parte esotérica sí que se le ha relacionado muchas veces. De hecho, bueno, pues a través de sus representaciones de San Juan Bautista, ¿no? Que le cruzaba los brazos. Y esto es un símbolo muy típico de los Rosacruz. Pues bueno, hay muchos detalles por los cuales podríamos llegar a pensar que efectivamente esto es cierto y que él mismo lo estaba diciendo en cada una de sus obras. Pero claro, también podríamos entender que esta es una respuesta, el que él tenía esos conocimientos, o sea, no partía de cero, sino que él tenía esos conocimientos ya de una civilización anterior, y a partir de ahí pudo desarrollar estos inventos de los que hablas, Nacho. Claro, porque es que para su época... Y hay que ver el contexto, Silvia, el contexto en el que se movían en la época. Es decir, ahora la ciencia, la tecnología se comparte de una manera libre, ¿no? Naturalmente a nivel tecnológico, pero especialmente era el manuscrito y el saber oral. Pero en la época no podían hablar de la anatomía humana. Es decir, bueno, yo he diseccionado un cadáver y he visto que la musculatura tal, es decir, la anatomía, hay auténticos
documentos que se empiezan a desarrollar a partir de muchas gente más, pero de Leonardo y de su equipo, porque hay que poner en valor a sus dos discípulos principales, que a la vez tenían equipos de personas que les proporcionaban conocimiento, y esas dos personas se lo proporcionaban a Leonardo. Es decir, no podían hablar de área, no podían hablar de anatomía, o incluso no podían hablar libremente de filosofía. De hecho, en sus últimos días, Francisco I contrata por 700 escudos a Leonardo y solamente se dedica a visitarle para filosofar alrededor de la vida. Con lo cual estamos hablando de una persona súper transversal en todos los sentidos, que lo que hacía era albergar conocimiento a base de nutrirse de personas que tenían un conocimiento que no podían transmitir de una manera libre en la época. Claro, tú estás hablando de esas posibles Rosacruz, ¿no? Esa cercanía, pero yo por eso siempre incido mucho en el juanista. El juanismo no deja de ser aquellos que creen que el verdadero Mesías es Juan Bautista. Y hay diferentes pinturas interesantísimas, desde la Gioconda, la Mona Lisa masculina, como aparece esa figura de San Juan sonriente, ¿no? Y ese dedo índice siempre marcando un camino hacia el cielo, marcando un camino hacia las estrellas, aunque otros dicen que ese camino simplemente lo que muestra es un gesto, ese dedo índice levantado, que es la veracidad hacia de quién correspondería. Por eso cuando aparece con la Virgen de las piedras y de las rocas y otras, pues entre ellos, ¿no? Jesús va marcando a San Juan, Juan da veracidad. Es un juego muy, muy interesante, muy polémico también con esas formas de estudio, porque cuando vemos las imágenes que tiene San Juan, hay una técnica que él la desarrolla mucho, que es el sfumato, donde él va jugando con el volumen, con la luz, y busca casi como figuras tridimensionales. Es algo que hasta el manierismo, una época muy posterior, no se va a realizar. Es lo que ocurre, o Caravaggio, por ejemplo, los claroscuros, ¿no? Que va a utilizar Caravaggio más adelante. Es lo que ocurre, por ejemplo, precisamente con esa sonrisa famosa de la Mona Lisa, ¿no? Ese pequeño enigma que hay, es una sonrisa, es como un tú a tú. Es una sonrisa amistosa, donde no es una sonrisa, es una complicidad. Pero al final lo hizo con esa técnica de la que estabas hablando, del esfumato, que según desde donde la mires puede parecer que sonríe o no. ¿Por qué? Porque en aquella época no estaba permitido plasmar una sonrisa de nadie en la pintura, estaba prohibido. Y la clave es la mezcla de las sombras y las luces. Él en todo momento, en este tipo de técnica, más allá de las dimensiones, claro, de las linealidades, la clave está en cómo él investiga a la perfección entre la mezcla de las luces y de la sombra. Él describía que lo que quería transmitir con ese conocimiento extrínseco, la luz, o ese conocimiento oculto, que es la sombra, era lo que él también denominaba, no en las pinturas, sino también en la escritura, le llamaba, quería plasmar el movimiento del alma. Yo creo que Leonardo da Vinci, la clave es cómo él mezcla lo físico y lo no físico, lo trascendental y lo físico, en ese movimiento del alma. Es decir, ¿cómo representamos el movimiento del alma? Es muy complicado. En la música, él era un excelente músico, tocaba varios instrumentos. En la pintura, en sus manuscritos, él tenía obsesión en mezclar lo físico y lo trascendental. Y él lo describía como, tenía una obsesión por intentar desgranar lo que él llamaba el movimiento del alma. Pero ¿cómo puede ser que en esa pintura que estamos hablando, de esa forma de mover el alma, ni él ni sus discípulos plasmasen algo tan importante como es el martirio y muerte de Cristo? Esto es importantísimo, es lo más representado en el arte, es lo más requerido también por el mundo de la Iglesia, porque al final es el analfabetismo y tenías que ver, ¿no?, esa impresión que te podía generar algo tan violento. Cuando hablamos de la vida de los santos, cuando eso que se llamaban las Biblias de los pobres, que es como se policromaban, se pintaban los grandes templos completamente, ¿no? Y estaban los elementos, las escenas, las viñetas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, del Génesis, etc. Claro, la vida de los santos no era el momento más importante del milagro. La vida del santo era el momento del martirio, el momento de la decapitación, del desollamiento, de la amputación, porque se tenía que ver ese dolor y por qué esa persona había sido martirizada palma en mano, que es el símbolo absoluto de ese martirio. ¿Cómo puede ser que se niegue a plasmar momentos tan importantes y tan cruciales? Es decir, si alguien se niega a hacer eso es porque tiene algún tipo de creencia en que el Mesías, en que el verdadero Dios no pasó por ese
trance, ese tránsito, cosa que sí que podemos encontrar, ¿no? Con diferentes momentos violentos, como las grandes pinturas que hay a lo largo de la historia. Pues ya saben que San Juan, ¿no? fue decapitado, y esa cabeza que se sirve en la bandeja de plata. Él tenía una especie también, igual que hablaba del movimiento del alma, él tenía una especie de lucha interna, y de hecho lo plasma muy bien en la Última Cena, en ese grupo de los 12 apóstoles, de bloques de 3. Él tenía una especie de lucha interna, y yo creo que el culmen es el cuadro de la Última Cena, en representar los 3 pilares. Yo creo que poca gente ha hablado de los 3 pilares de Leonardo da Vinci. En primer lugar, en lo que es la filosofía, especialmente tenía primer pilar, representar valores como era la verdad, la bondad y la belleza, propio de lo que es la tríada platónica. Luego, la humanidad de la filosofía, pasábamos a la humanidad, en donde hablaba de cuerpo, de mente y de alma. Y por último pasaba al último estadio, que era la religiosidad, donde hablaba del Hijo, del Espíritu, y de alguna manera del Espíritu Santo. Es decir, esa lucha entre la filosofía, la humanidad y la religiosidad era algo que quería plasmar continuamente en sus obras. Sí, porque no hay violencia, ¿eh? Naturalmente. Claro, por ejemplo, la cabeza de San Juan, que se representa más adelante, pero creo que Leonardo no llega ni a representar la decapitación de esa entrega a Salomé. Exactamente. Y de alguna manera siempre está... hablamos en la época un poco de esplendor, más allá de cuando ya pasa a esa, no me gusta llamarle decadencia, pero a ese no vivir, a ese no sentir que sus obras son reconocidas, a exigirse más, a empezar a pensar en seres extraños, en deformidades. De hecho, en sus documentos, en sus dibujos, en sus reflexiones, empieza a desvariar, y todo ello desemboca en esa muerte, en donde algunos dicen que fue el que precipitó su propio final. Pero fíjate que estamos hablando de que estaba obsesionado con esos 3 pilares, que en realidad son algo tan etéreo, pero a su vez estaba obsesionado con todo lo matemático, porque todas sus obras están plagadas de simbología, de numerología, de proporciones áureas perfectas. Bueno, pues es como un ángel y un demonio dentro de este mismo cerebro, ¿verdad? Que le llevaba siempre a investigar, y de hecho sus conocimientos matemáticos han servido para desarrollar otro tipo de inventos a posteriori, y sus conocimientos de anatomía, por ejemplo, hay un órgano que hasta el 2016 no se ha categorizado como tal, como órgano, que es el mesenterio. Bueno, bien, pues en 1510 estaba Da yo Vinci, en tema musical. un órgano del Porque cuerpo. es que él como también dibuja un órgano viola de gambas, bueno, cosas maravillosas. Bueno, pues volvemos a estos conocimientos de anatomía. Él en 1510 ya habla del mesenterio como un órgano muy importante, y que al final, hasta 2016, no se ha demostrado que efectivamente... O sea, antes se pensaba que era como unos pliegues que unían simplemente el intestino con el resto de partes del sistema digestivo, de la piel, de los músculos. Pero no, a día de hoy se sabe que tiene su propia función, que es un órgano independiente. Y fijaos, 1510, él ya lo dijo. Y hasta hoy, hasta hace... ¿cuántos años? ¿7? Sí, bueno, 8, 9. Ya no sé en qué año vivimos. Está aquí. Bueno, pues no se ha podido demostrar. Sí, estamos hablando de unos conocimientos tan brutales que él desarrolló a través de la propia investigación, pero siempre con esa dualidad, ¿no?, entre lo etéreo y la ciencia pura, las ciencias puras, las matemáticas. De hecho, yo voy a esa frase final donde él pide perdón dentro de esa exigencia que dice: por haberos ofendido, por no haberme exigido más, pero pide perdón a Dios y a la humanidad. Es decir, yo creo que Leonardo da Vinci estuvo atrapado de forma inicial en intentar demostrar la ciencia en un sentido amplio. De hecho, hoy, a términos futbolísticos, Leonardo da Vinci sería un jugador polivalente. Podría jugar de portero, de lateral, de central, de defensa, de tal, porque sabía hacer de todo con la ciencia, pero a la vez
le atormentaba e intentaba buscar, ya no solo dentro de lo que es la humanidad, sino dentro de esa filosofía inspirada probablemente por Sócrates, Platón, por todos los grandes clásicos, y también esa religiosidad en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos hablando de una persona extraña, única en su época, y que gracias a él, desde la Cuadratura de los Círculos, la Mona Lisa, la Gioconda, la Última Cena, fue uno de los grandes científicos, por un lado, de la época, que marcó un punto de inflexión, pero por otro lado yo creo que también podemos hablar de un gran filósofo y un gran trascendental en el sentido amplio de intentar también buscar conocimiento más allá de aquello que se le escapaba, con lo cual nunca paraba de exigirse, nunca paraba de exigirse. La comparativa futbolística ha sido genial. Sí, yo creo que solamente he conocido Cañizares, creo que fue el único portero que jugó de defensa a un partido. Yo no entiendo poco de fútbol. Bueno, fíjate. Entiendo poco de fútbol, pero creo que yo de pelotón poco. Que sabía tocar 8 instrumentos en la época, lo complicado que es tocar el violín, la viola, conocía. Alguien que es capaz de pintar con una técnica nueva, alguien que es capaz de hacer grandes máquinas en la época, alguien que es capaz de darle cierto rasgo filosófico a cualquier creencia, no solo establecida, sino también de futuro. Estamos hablando de un ser increíble. Es decir, bueno, pero las máquinas no funcionaron, ¿no? Como pueden decir, bien, bueno, cierto es el primer prototipo, pero de esas máquinas luego sale el desarrollo para que eso funcione. Esto es lo importante. Es decir, él crea algo sin precedentes que luego eso se utiliza para desarrollar lo más fácil del mundo. Dicen, ¿ha inventado tal? Hombre, claro, lo ha cogido de algo que alguien había inventado. Esta persona lo ha desarrollado y lo ha perfeccionado. Pero lo complicado es generar esa primera estructura casi invisible y esa primera estructura a la que luego levantas para darle forma a las cosas y que empiecen a funcionar todo. Él hacía el I+D. Sí, fijaros, sí. Y para que los oyentes nos entiendan, está el I+D y la I pequeñita, el I+D más I. El I+D es convertir el dinero que ponía un mecenas, en este caso, en conocimiento. Uh-huh. Y luego está la I pequeñita, que es ese conocimiento, transformarlo en dinero. Él lo que hacía era, a raíz de los mecenas, generaba conocimiento. Y ese era el punto de partida para que desde ese conocimiento pudieran surgir luego las cosas. Que él consiguió cosas, otras no. Él sentó los pilares, pero unió ese conocimiento de álgebra, de química, de estructuras, también con ese pilar de la religiosidad y de la filosofía. Estamos hablando de un auténtico científico completo. Silvia, ¿tenemos alguna teoría así interesante, un poco loca? Bueno, sí que te va a encantar. Uh-huh. De hecho, bueno, creo que podríamos relacionarlo también con la Gioconda. Ya sabéis que siempre ha habido muchas dudas de quién podría ser, ¿no?, detrás de la conocida Mona Lisa. La teoría más aceptada es que se trata de Lisa Gherardini, que era esposa de un mercader florentino. Pero hay otra teoría que se dice que podría ser un autorretrato del propio Da Vinci con rasgos femeninos. Vale. Bueno, pues de aquí yo os voy a plantear otra teoría que existe desde... Bueno, es una teoría bastante reconocida, pero evidentemente no hay evidencias, solamente son especulaciones, y es que Leonardo da Vinci podría haber sido en realidad una mujer. ¿Por qué se ha desarrollado esta teoría o desde dónde podríamos analizarlo? Bueno, pues primero por la ambigüedad en los retratos y los escritos. Porque Da Vinci exploró con mucha frecuencia, bueno, pues esos personajes tan andróginos, ¿no?, en el arte. Además, también el vocabulario en muchos de sus escritos podría llevar a pensar que estaba intentando ocultar que era una mujer. Además, añadimos el secretismo en su vida personal. No tuvo relaciones conocidas. Y se sabe que él se preocupaba mucho, muy mucho, de esconder su verdadera identidad. Lo que pasa siempre se ha achacado a cuestiones de seguridad por la sociedad renacentista. Y además, como bien sabemos, hizo muchos estudios sobre la anatomía femenina. Entonces, bueno, sabéis que en aquella época las mujeres, bueno, pues no era
tan habitual que tuvieran acceso al conocimiento y que fueran una pieza importante de la sociedad, con lo cual se supone que podría haber sido una mujer que se disfrazó de hombre, esto no sería la primera vez que ocurriría en aquella época, y que trató de aprender, de desarrollar su trabajo de la mejor manera posible, que era pues eso, disfrazarse de hombre. Y de hecho, ¿qué ocurre? Diréis, bueno, pues a ver, esto es sencillo, se hace un análisis de los restos de ADN, claro, pero es que como ya hemos comentado al principio, esos análisis se han hecho, pero en realidad son ambiguos, porque no se tiene la certeza, no se sabe, no se puede comparar de una forma fehaciente con sus hermanastros. No, con los familiares que quedan a día de hoy, ¿no? Creo que son 14 descendientes directos. 14 directos. Sí. Pero vamos a ver. Hay una teoría, perdón Nacho, Sí. Hay una teoría sobre todo que habla de la homosexualidad Vale. de Leonardo. Y ahí es donde él... Ahí yo lo puedo hay llegar una feminidad a comprar, ¿no? Pero una persona que ha estado envuelta en tal multitud de escenarios tan complejos de la época, creo que se hubiese notado en algún momento o alguien hubiese escrito algo sobre ello, no sé. Bueno, si él pasó toda la vida como hombre, no tendría por qué haber ninguna evidencia. Y efectivamente, con lo que estabas comentando... ¿Tú lo ves con fundamento? Bueno, no me parece tan loco, ¿sabes? El que en aquella época una mujer tuviera que verse obligada a hacerse pasar por un hombre el resto de su vida. A ver, obviamente yo no lo compro, pero no me parece tan descabellado, ¿eh? Ya. Hay teorías alrededor de la homosexualidad en algún documento, porque hay como 3 fases. Hay varias de Leonardo, pero en la época está en Milán, que lo invaden los franceses. Hay algún documento, y ahora os comento rápido, luego la época que va a Roma, y a partir de allí, pues Francia, vuelve otra vez a Italia. Realmente hay algún escrito de quejas que comentan que Leonardo frecuenta algún prostíbulo en alguna de las colinas, creo recordar que era de Roma, y precisamente donde hay hombres. Bueno, creo que fue juzgado por sodomía, creo, ¿no? Fue juzgado por sodomía. Ahí ya entra la teoría más conspiranoica de gente que también le tenía, lo que pasa siempre. Muchas ganas. Le tenía muchas ganas. Y a partir de ahí empieza... Piensa que es que estamos en la época de los grandes banqueros del mundo. Es el nacimiento de la economía actual, por decir, ¿no? Es el auge de los... Empiezan los bancos, empieza el dinero, empieza los movimientos, empieza el comercio... Madre mía, el que estaba en esos círculos era absolutamente intocable. Si él hubiese querido, yo no sé, porque él si hubiese querido, creo que podría haber llegado a cardenal, a cualquier estamento muy importante dentro del Vaticano. Interesante que tampoco hace esos grandes trabajos, ¿no? Como ocurre con otros personajes que están, otros grandes artistas contemporáneos a su momento. Pero bueno, él se dedica más, claro, en Florencia, Venecia, es donde nace todo el movimiento, donde nace el arte, donde... Wow, es que ahí tendría todo lo que él quisiese. Claro, por eso me parece importante esta teoría que dice que podría ser una mujer, porque más allá de sus preferencias sexuales, ¿no? Que, bueno, pues que hicieran lo que quisiera, pero el que fuese una mujer también... podrían explicarse cosas como esto que acabas de decir, Nacho, de que al final para la Iglesia no hiciese grandes obras. Bueno, yo creo que a lo mejor sí que había círculos que sabían si esto era verdad, que era una mujer, y por eso estuvo apartado en muchas ocasiones de esos puestos de alta importancia de los que estabas hablando, que al final nunca aspiró habiendo podido hacerlo. Así es. Y de hecho, a mí sí que me gustaría destacar en esa dicotomía, en esa lucha que existe, en este caso ya con los poderes económicos y también con la Iglesia en el sentido de la época, ¿no? Yo creo que a la gente habla de la Gioconda, habla de todas las obras. Yo creo que el culmen de Leonardo es la Última Cena. Yo creo que ahí es donde él se consagra, ya no artísticamente solo, en esa perfección, en esa cuadratura simétrica de 4 bloques de 3, en donde están
los apóstoles, quiere representar en esos tres, lo que hablaba también de la filosofía, de la religiosidad y especialmente de la humanidad, sino el simbolismo, bajo mi punto de vista, el simbolismo de todo lo que quiere transmitir en la época, en lo que él piensa, en la ciencia, en Dios, en la Iglesia, en lo establecido, lo plasma en ese cuadro de la Última Cena. Bajo mi humilde punto... Que es una mesa para 24. Es una mesa para 24. Es una mesa para 24. ¿No? Como se abre esa perspectiva, pero bueno, la forma de entender el arte. Pero donde Judas Iscariote tiene un protagonismo excelso. Sí, hemos hablado mucho de ese cuadro. Ese es el culmen de Leonardo da Vinci bajo mi... Y seguimos con ese dedo índice en alto. Y también con la posibilidad de que el apóstol Juan pueda ser una mujer y que realmente sea María Magdalena. Bueno, esa teoría también está ahí. Aquí, como me abras esa teoría, podemos pegarnos aquí desde la época merovingia hasta ni sé la chapa tan inmensa que puedo dar con mi propia teoría. Pero lo guardamos porque es muy bonito. A Rennes-le-Château, si quieres, podemos viajar cualquier día de forma en este programa, pero para entender parte de estos... Pensaba que me ibas a llevar, de verdad. Mira, pues si acudes te esperas otra cosa. Pero bueno, yo lo dejo. Tenemos viajes muy interesantes por esas zonas de multitudinarios. Donde quería llegar. Creo que haría falta, Silvia, hacer un programa sobre los merovingios. Y a partir de ahí se entenderían muchas teorías. Es muy importante la tradición, las creencias merovingias, muy desconocidas, se ha hablado muy poco de ellos. Es casi como las historias de los cátaros, esa perfección que tenían de la propia religión. Pero bueno, lo que me dices de esa descendencia, claro, cierto es que aquí el Dan Brown, ¿no?, hizo esa eterna novela, que es tan impresionante lo que consiguen con esas novelas, es que el lector o el cinéfilo se acerque a un tema que prácticamente no le había interesado, como es Juan Bautista, María Magdalena, cosas que están ahí en el mundo de la Iglesia. Pues lo que hacen, pues la Iglesia tiene que abrir muchas veces la mente hacia este tipo de novelas y dicen, son un poco sacrílegas. Me da igual, pero acercan la idea y acercan a la gente a esas obras, a esos momentos, y acercan a la gente a algo tan curioso. O sea, desde que sale el Código Da Vinci, se lleva al cine, se hacen el resto de películas. Si supiésemos la cantidad de personas que se han detenido a coger los evangelios de los 4 evangelistas a leerse los pasajes de la pasión y muerte de Cristo, es un porcentaje que en su vida hubiese abierto un libro religioso. Y lo abres por decir, ¿y qué tiene de real? ¿Qué tiene de ficción? ¿Qué pasa aquí? Es el auge de la venta de los evangelios apócrifos y de diferentes evangelios canónicos. Y esto lo consigue la novela. Esto es maravilloso. Yo pongo en valor yo voy a abrir el melón, Nacho, y esto ya será de otro programa. ¿Y si la mujer que está en lugar de Juan Bautista es una mujer y no es María Magdalena? ¿Quién es? El mismo Leonardo, que era Leonarda. Marías eran 3, también. Las 3 Marías. Correcto. Y eso ya creo que lo tenemos que dejar para otro programa. Las 3 Marías. No me podéis dejar lo de las 3 Marías sí que lo sabes, ¿no? Al final, bueno, las 3 Marías son personajes muy importantes también en los evangelios. Nacho va bien por ahí. Pero, hombre, ahora que nos acercamos a las épocas de... estamos ya en Cuaresma. Ya estamos en Cuaresma. Este miércoles ha sido miércoles de ceniza, por lo cual hoy no se podía comer carne para todos los que tengan la convicción Yo no he comido. Católica. Cristiana. Pero bueno, podemos hablar muchísimo, ¿no?, de ese cuadro de la Última Cena tan espectacular. ¿Y si no es María Magdalena y es una mujer? Mira, ¿sabes qué te voy a decir, Jesús? Cuando hablamos de esos conocimientos o no conocimientos que él podía tener, también hay que valorar a qué acceso de documentos ellos podían ir, ¿no? Si nosotros viajamos... Esto es Aragón Radio, ¿de acuerdo? Aquí lo que hacemos es vertebrar también el territorio aragonés, amado por nosotros y abanderados de ello. Hay una localidad que a mí me encanta, los quiero un montón, y sobre todo a su vecino por excelencia como nuestro amigo José Luis Corral, Pepe Corral, que es de una localidad que se llama Daroca. Bueno, Daroca, provincia de Zaragoza, dirección
dirección Teruel, hay una pequeñita iglesia que se llama San Miguel. Bueno, cuando entras a San Miguel es algo brutal, ¿no? Tienes uno de los, vamos a llamar que son retablos de pincel, una inmensa pintura en el ábside antigua, en tonos ocres, oscuros, anaranjados. Bueno, está esa zona casi vermellón, ¿no?, que aparece. Y entre la zona del apostolado, que son donde se van constituyendo en esa zona de más baja del retablo, donde estaría ese banco del retablo, la predela. Bueno, pues aparecen a la derecha, hay un evangelista, bueno, hay un apóstol que se llama un tal Juan, ¿no? Entonces este tal Juan es el único que aparece de forma inversa a donde están mirando todos. Aparece con algo que tenemos que hablar un día, que es todo el vestido recubierto de esvásticas, que al final también producía una veracidad. Son unos elementos muy importantes de simbología. Y es el único apóstol que aparece imberbe. Y de pronto aparece de perfil con un abdomen prominente, que es como si fuese una persona que está embarazada. Una mujer que está embarazada. Claro, ahí las teorías dicen, bueno, eso es que el pintor se le fue el pincel. Hombre, dudo yo que en una perfección como se llega, porque es exquisito. Les invito a buscar. Las fotografías no son de muy buena calidad en internet. Si buscamos retablo de San Miguel de Daroca, de la iglesia de San Miguel de Daroca, pero aparece ese personaje a la derecha, que yo solamente voy a Daroca muchas veces solamente para entrar y verlo. Pido las llaves de la iglesia, que te las facilitan, te abren, y tú te plasmas, te pones delante de él y viajas estás viajando al románico ya pleno, y te encuentras ese personaje. Yo con Pepe Corral lo he discutido muchas veces. Se ríe, dices que esto, dice, yo no sé qué es. Al final, bueno, pues es una época donde podían tener ese medievo acceso a diferentes evangelios. No que es que antes no eran todos los evangelios canónicos que conocemos, lo he dicho muchas veces, están los evangelios que se conocen ahora como apócrifos, prohibidos, pero bueno, antiguamente pues había mucho acceso a otro tipo de textos. No hay ninguno que hable de ese tipo de descendencia como tal. Bueno, alguno lo toca, cosas un poco extrañas. El niño Jesús era, en algunos evangelios, se lo tenían que llevar. La huida a Egipto fue porque mataba a los compañeros a miradas, ¿no? Entonces era una vida muy convulsa. Pero claro, aquí tan cerquita, en Zaragoza, que te encuentres esa figura de San Juan, el único imberbe con ese pelo lacio que cae por la espalda y un abdomen de una persona que clamorosamente está embarazada. Eso es. Es que, ¿lo has buscado? Ah, es que aquí tenemos... No tengo internet. Yo animaría a explorar y a leer alrededor de la teoría de las tres Marías. Un llamamiento a Starlink, pues pueden poner internet aquí en el búnker de Abismo. Pero sí, bueno, voy a buscarlo. Yo es que tengo... Tú eres privilegiado y tienes internet. Yo tengo internet. No solo en España, sino también en otras zonas de lo que conocemos hoy como Europa, o lo que era la vieja Europa, o lo que conocemos hoy hacia Oriente Medio, e incluso en otras tierras que se escapan de lo que es nuestro continente. Pero al final hay que ver que en los textos apócrifos hay varias variaciones que se saben alrededor de los primeros 40 años, a partir de lo que contamos los años, a partir del siglo I, en el siglo II, en el siglo IV hay otra variación muy potente en donde prácticamente se dice que no es como realmente los conocemos, y ahí ya entra dentro del saber más popular, tradición oral, etcétera, etcétera. Yo creo que simplemente animo a los oyentes a que exploren alrededor de dicha teoría, y en definitiva pues ahí ya es navegar dentro de la mente de cada ser humano y de lo que quiera creer. Os voy a enseñar ese tramo, ¿no?, donde aparecen, bueno, pues están allí los apóstoles, ¿no? Y justamente el de al lado con esa esvástica, que significaría también la veracidad colindante. Y cómo aparece, es que es el único que está con un perfil tan extraño. Es decir, ¿tú crees que de pronto aparece el único imberbe? Aparece con ese abdomen prominente. Es decir, bueno, igual es algo de... Hombre, yo creo que tiene barba, ¿eh? No, tú te acercas, pero bueno, es igual son los píxeles de... No, pues es que son fotografías, de verdad, me he acercado 1000 veces, que no tienen ningún tipo de calidad. No. Porque es una pena que no tengamos calidad de... Y aquí no se le ha escapado al pintor. Esto es una... Pero fíjate el detalle, como con su mano derecha, con el dedo índice, de nuevo tenemos un San Juan con el dedo índice
marcando hacia el centro. Correcto. De la pintura. Es maravilloso. Míralo, Silvia. Cuando te digo que es imberbe, es que me lo recorrió muchas veces. Entonces, sí, te creo. Fíjate. ¿Ves? No, mira, compáralo, compáralo con la barba del resto, ¿no? El resto tienen una frondosidad pecosa en el rostro y él no. Es una persona joven, pero claro, es decir, ¿están representando a alguien joven? Bueno, alguien joven con 14, 15 años tienen barba ya, ¿no? Algunos pues igual tienen menos, unas carrerilla y hormigas, otros no tienen nunca. pero bueno, mira, aquí Jesús se ve muy bien, ¿no? Y ese dedo índice a mí me destroza, ¿no? Eso verlo es... Yo lo tengo claro, especialmente ya no solo sino por el dedo. Mira, vamos a hacer una cosa. Lo ponemos en el Instagram nuestro, es @abismomisterio, puede ser. Ponemos esta fotografía y que decidan. Y que no podemos que la gente comente. No podemos no podemos en iVoox, si no lo poníamos también. Pero bueno, que se vea y que nos digan el parecer de este tipo de pinturas. Fíjate, en el resto igual, van apareciendo diferentes personajes. Bueno, muy, muy interesante lo que tenemos en nuestra tierra. Obviamente esta pintura no es de Leonardo da Vinci, por si alguien ha entendido lo contrario. Pero bueno, pero Leonardo, bajo mi humilde punto de vista, pertenece a una serie de pensadores, una sociedad oculta y misteriosa, que no quiere decir que sea extravagante ni nada fuera de lo normal, que dentro del contexto de la época, desde hace muchísimas décadas y años, iba transmitiéndose ese saber que ya venían desde muchísimos cientos y cientos de años. Vuelvo a decir, hay que llevar al contexto actual. Estamos hablando de 1490 y tantos, 1510, 1515, en donde realmente había unas circunstancias, etcétera, que hacían que el conocimiento, el saber, la sabiduría, pues no se pudiera expresar con la tranquilidad que lo hacemos ahora. Y poner en valor esa tríada, ya no de Platón, sino realmente de Leonardo da Vinci. Esa mezcla, esa lucha con lo que es la filosofía, la humanidad y la religiosidad. Y fíjate que todas esas ideas que, bueno, existe la posibilidad, como hemos contado antes, de que a través de los Rosacruz o de esa sabiduría de civilizaciones anteriores, bueno, pues él intentó plasmarla a través de muchos de sus escritos durante toda su vida de creador, y quedó en el Códice Atlántico, que bueno, pues a día de hoy se conservan solamente 11 de los 12 volúmenes, porque bueno, con el tiempo pues al final se han ido perdiendo páginas, se han ido perdiendo pliegos. Y allí él hizo como un compendio de sabiduría, de botánica, anatomía, de todas las cosas de las que había investigado y que poco a poco quiso ir, bueno, pues dejándolas para el futuro, para la posteridad, para que otras personas pudieran acceder a ese conocimiento. Pero hay otros escritos que no reflejó en este Códice Atlántico, sino que quedaron en sus cuadernos. Y esos cuadernos, además, se ha hablado mucho, porque sabemos que él era zurdo, pero no solo era zurdo, escribía con la izquierda, sino que además escribía de izquierda a derecha. Con lo cual, en esos cuadernos solamente se puede leer lo que contienen si se miran a través de un espejo. Bueno, pues esto está muy relacionado siempre. Estoy intentando recrear yo ahora mismo, digo, pues me estaba aquí estallando un poco el cerebro. Vale. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. De derecha. Bueno, derecha a izquierda. aquí somos todos. Yo escribo de izquierda a derecha, de forma habitual. Claro, esto sería al revés, ¿vale? Entonces se ve. Nuestros antepasados de hace cientos de años seguramente fuesen de derecha a izquierda. ¿Quién escribe de derecha a izquierda actualmente? Bueno, el pueblo musulmán. Correcto. ¿De dónde vienen las grandes fuentes de sabiduría? Bueno, los japoneses también, ¿no? También, pero no llegábamos tan lejos en aquella época. Es decir, de derecha a izquierda. ¿Quién inventó un sistema de escritura que solo entendía él? Leonardo da Vinci. Bueno, es como una cábala, ¿no? Como una cábala. ¿Con quién se escribía ese idioma de escritura para que nadie pudiera saber o qué mensajes se pasaban? Yo esto lo dejo aquí encima de la mesa. Ah, pero no tienes la respuesta, claro. No.
¿Tú crees que puede Pero ser bueno, algo? hoy vamos a acabar aquí con un montón de misterios, ¿eh? Bueno, como sabemos que Leonardo es una de las partes que nos queda mucho por hablar, aquí me gustaría también que estuviese Jaime con teorías seguramente alienígenas que podríamos traer También hoy. también las hay. O por lo menos en sus pinturas sí que hay muchos objetos que podrían ser o parts o desde luego cosas que no se explicaban Jaime, en aquel momento. Vamos a ver. Eso es como cuando dice, vamos a ver, como dice, a ver, no tenéis ni idea. Yo creo que era el más extraterrestre de los terrestres de la Jaime. época. Ah, vale. Leonardo da Vinci. Jaime también. Bueno, muy interesante. Siempre le digo lo mismo a la Carlos. Pues que para mí son muy interesantes, si no, no estaríamos aquí trazándolos y haciéndolos. Como he dicho al inicio, es uno de los programas que queremos hacer de Leonardo y tenemos muchas cosas que contar sobre él, porque y es más reflexivo entre nosotros, porque si realmente contamos quién fue Leonardo, qué enigmas tiene Leonardo, pues es que, oiga, ustedes con poner en la televisión, con las plataformas que hay privadas, públicas, internet, están tan nutridos de material, con que se busque enigmas Leonardo en cualquier plataforma podcast, pues seguramente sea destructivo para cualquier cerebro el consumirlo todo. Entonces tampoco vamos a generar ese tipo de historias, sino vamos a centrarnos en qué opinamos sobre él. Jesús Guerrero, muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer estar aquí en Abismo y nos vemos en otro programa. ¿Qué tal Monzón? ¿Bien? Bien, Monzón bien. ¿Sí? Monzón supera los 18.000 habitantes, quinta ciudad de Aragón, con muchas empresas y los caballeros templarios custodiando las empresas. Un día más la ciudad y las personas que pasan por allí. ¿Alguno Punto de estratégico en la península ibérica y en la Europa que conocemos. Alguno de los 14 descendientes conocidos de Da Vinci seguro que vive o ha pasado o tiene alguna empresa en Monzón. Seguro, pero seguro que han oído hablar de Monzón, aunque sea hace cientos de años, estoy seguro. Ah, bueno, eso sí. Seguro. Estoy segurísimo. Bueno, en aquella época de Leonardo, Monzón ya no estaría en ese auge, claro. Estaban los hospitalarios. Eso es. Pero aún así, en ese final del siglo XV, principio del XVI, fue una época muy potente, especialmente por la judería que empujaban en convivencia con musulmán cristianos. Era una época boyante. Hay manuscritos alrededor de eso y, naturalmente, una zona de mucho comercio, mucho paso entre varios mundos. Sí, muy bonito. A mí ya sabéis que el castillo de Monzón Templario es uno de... No nos cansaremos de reivindicar nuestro patrimonio. Es uno de los enclaves más bonitos y mágicos que tenemos en Europa, siendo el mejor conservado del mundo de su época y más de época templaria, con esa gran cabeza de pulpo con los tentáculos que van bajando por la roca, donde aparecen esos subterráneos, esos túneles. Algunos dicen que son de huida. Para mí no son de huida, para mí son de conocimiento y sabiduría. Hay una escalera que sube hacia el cielo, pero a la vez te baja hacia tierra y a la vez se puede dar la vuelta al mundo porque tú seguirías subiendo al cielo. Están perfectamente tallados los escalones sobre nuestra cabeza y bajo nuestros pies. Es como si esa escalera la levantamos y la colocamos arriba y abajo. Pero qué extraño. ¿Verdad, Silvia? Es un sitio muy bonito. Lleno de historia, lleno de recovecos aún por descubrir, ¿eh? Muchos túneles y mucho bajo sus piedras, mucha historia bajo sus piedras. Próxima semana más, Silvia. Y claro, fíjate, de Monzón, claro, es que yo siempre me quedo con esa historia. Mira, vamos a escuchar la Pietà di Pasolini, que es una de las últimas composiciones. Es una pintura callejera que tenemos en Roma, que es una piedad moderna, un hombre que sostiene a la figura de un niño en los brazos. Un momento muy bélico casi que estamos sufriendo y viendo, pero a la vez nos recuerda y nos rememora a la eterna momento de la piedad. El momento de la piedad, por cierto, que no existe como tal, sería ese abajamiento. No tenemos el momento de la piedad sentada, la madre en las rocas, con su hijo yerto en los brazos. Claro, bueno, oye, acabando con Monzón, cuando decimos son escapatorias, hombre, pues debajo de un altar, debajo de la zona más sagrada que existe en un templo, de pronto un pasadizo que se adentra en las tripas de la montaña. ¿Quién quiere huir? ¿El sacerdote por si sube alguien al castillo? No. Justamente se encuentra ese túnel en el altar exacto. Para mí, en ese túnel se custodiaba la sabiduría, se custodiaban diferentes objetos, diferentes enigmas que ellos les ayudaba a comprender la vida y se sacaban en un momento muy concreto a la zona más sagrada, como es el altar. Custodiaban el conocimiento y custodiaban el milagro de la fe.
Y claro, es tan importante ese centro telúrico también, por cierto. Nuestro compañero Rafael Balaguer lo midió en su día y fue tremendas esas mediciones que obtuvo. Allí fue criado el gran conquistador Jaime I, antes de intentar escaparse, luego volvió. Y claro, sí sería importante que allí llevan a los reyes, a los futuros reyes. ¿Por qué? Porque en Monzón estaba la sabiduría, porque en Monzón estaban los mayores maestros para inculcar el conocimiento de la política, el arte de la guerra, el conocimiento de las culturas, el saber, y de esa forma conseguir forjar a un niño para ser el eterno y gran rey, y de esa forma conquistar y dominar los territorios de esa rica y extensa tierra como es Aragón, que llegó a todos los confines del mundo conocidos. Nosotros orgullosos de ello, y siempre proclamaremos nuestra tierra y nuestro patrimonio material e inmaterial, que si no es por estas leyendas, por estas historias, estos lugares seguramente no serían casi ni visitados, ni vistos, ni conocidos. Un abrazo y la próxima semana más aquí en Abismo, en Aragón Radio.